¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy referido a Taller de Educación Ambiental, en donde vamos a hacer hincapié en el título que les voy a dejar acá: la sobreexplotación propia de la humanidad, ¿sí? Una autoexplotación que la humanidad misma se hace a través de la historia, a través del mundo, en general, ¿no? A través de las distintas sociedades. Los que están en primer año, de alguna manera lo estamos viendo; los que están en tercer año ya seguramente lo hayan visto, y los que me han tenido el año pasado en primero habrán notado la relación que hago todo el tiempo entre los recursos naturales y las grandes civilizaciones. Entonces, bajo este título, la premisa es pensar, ¿sí?, cuál es el objetivo de la humanidad en la actualidad de hoy, ¿sí? Tiene que haber un objetivo que nos indique a nosotros qué camino seguir. Y para eso es necesario que ustedes, que son los más jóvenes, las más jóvenes, puedan repensar, puedan revisionar todo lo que se fue haciendo a través del tiempo para entender cuál es nuestra relación con el medio que nos rodea y qué podemos hacer, en todo caso, para contribuir, colaborar a un verdadero cambio. Arrancamos en 1970, si bien yo me tendría que trasladar un poquito más para atrás, ¿sí? Como decía, los que ya me tuvieron, hemos visto las grandes civilizaciones, o estamos viendo en su defecto, pero nos vamos a enfocar en los 70. Si voy un poquito más para atrás, tenemos que hablar de los 60 también, como el surgimiento de un activismo mucho mayor, ¿sí?, mucho más fuerte, en donde se empieza a congregar el reclamo. El reclamo a los estados opresores, el reclamo a los estados que generan desde su intercambio de dinero mayor desigualdad, ¿sí? Hay una serie de reclamos, y entre ellos surge también el reclamo, ¿sí?, por un mundo más verde. En los 70 eso se vuelve mucho más importante, ¿sí? Es un reclamo ya de forma de movimiento social, ¿sí? Después del mayo del 68, que es una fecha muy particular para la historia, después del famoso mayo del 68, surgen, ¿sí?, grandes movimientos estudiantiles también en el mundo, que a la vez empiezan a representar este tipo de activismo, ¿no? Un activismo por un medio ambiente en común, mejor, ¿sí?, y que deje de ser sobreexplotado. Entonces hablamos del tiempo de cambios y de activismo, en general, ¿sí? En general. Pero aparte tenemos que poner ahí mayor énfasis en lo que a nosotros nos compete en esta charla, ¿no?, que es el activismo por el medio ambiente. Hacia una sociedad líquida, ¿sí? El mundo se veía avanzando hacia una sociedad líquida. ¿Qué es la sociedad líquida? Bueno, es cuando uno tiene agua en las manos, ¿sí?, y ese agua se diluye. Entonces no la llegamos a agarrar, sino que es agua, ¿sí?, que se nos escapa, se nos escurre entre las manos, no la podemos agarrar, se nos va, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasa con el tiempo. El tiempo se va, ¿sí? El tiempo es líquido, el tiempo pasa, ¿sí?, segundo a segundo. Parece que abrimos y cerramos los ojos, lo habrán notado en esta cuarentena, y el tiempo pasó, pasa rápido, ¿sí? Bueno, a eso refiere un poco la sociedad líquida, agregando en ese sentido el consumismo, ¿sí?, que el consumismo es parte de esta transformación de una sociedad líquida. Todo se consume, ¿sí?, es decir, la humanidad no entiende ni se autorreprende de todo el consumismo que se ha generado. En los 70 en particular empieza el tiempo de comidas rápidas, empieza el tiempo de las hamburgueserías veloces, ¿sí?, de ir a comprar hamburguesa, que te la sirvan en 5 minutos y te fuiste, ¿sí? Hamburguesas ricas en grasas, hamburguesas ricas en esas cosas que a uno después le generan grandes conflictos de salud, ricas en grasas, ricas en sal, ¿sí? Bueno, todos esos condimentos que parecen, ¿sí?, parte de la vida misma, en realidad están conllevando a una vida menos saludable. El tiempo rige la vida, ¿sí? Porque si yo voy a una casa de comidas rápidas, quiere decir que estoy apurado por comer. Entonces el tiempo comienza a regir nuestra propia vida. Empieza a regir también nuestra forma de consumir. Y si uno se sienta con el objetivo de quedarse un rato, todavía seguramente no terminaron la hamburguesa, que ya vienen a ofrecerle el postre, que es el nuevo sistema de los McDonald's, ¿sí? Entonces el tiempo
empieza a regir incluso el momento en que nosotros tenemos que hacer nuestra mesa y sobremesa. Empieza a regir las reuniones familiares, porque por ahí a algunos se le ocurre, bueno, vamos al McDonald's, ¿sí? Para hacer una salida, porque a los chicos les gusta. Se sientan y ya los están echando prácticamente. Ni hablar de la velocidad que tienen que tener los trabajadores y trabajadoras de estas empresas, que tienen prácticamente que correr cuando el local está desbordado de gente. Estamos hablando de un local por cuadra en una zona productiva como puede ser Liniers o Flores, ¿sí? McDonald's por cuadra, o Mostaza por cuadra, un Burger por cuadra, están todos llenos. Y en vacaciones de invierno ni hablar. Y fíjense que igual estamos hablando de la velocidad a la que se tiene que consumir, que comer, y a la velocidad en la que uno tiene que trabajar, ¿sí? Para poder cumplir con esos objetivos de rapidez. Dentro de un marco en el cual la industria exige un alimento rico en grasas, como decía recién, ¿sí? Entonces se genera un consumismo bastante negativo, ¿sí? Todo se puede explotar. Como decía recién, la humanidad no se da cuenta de hasta dónde ha llevado el consumismo. Hasta dónde lo ha llevado que enfermedades zoonóticas como la que tenemos en la actualidad, que probablemente haya surgido de la alimentación de animales, ¿sí? Como el murciélago, según dicen, ¿no? Todavía no está detectado el foco de donde se inició este momento cero del COVID-19, pero que digamos, todo se puede explotar, todo se puede consumir, todo se puede comer. Y no es tan así. Hay parámetros, por supuesto, de bromatología, de salud, que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, el ser humano ha llegado a un momento en su historia que no tiene ningún punto de referencia. Entonces todo se puede explotar, todo se puede consumir. Y el consumo rige nuestro tiempo. Y no nos damos cuenta. Por eso acá, ¿sí? En esta sociedad líquida, el consumismo cumple una función vital, ¿sí? Porque nosotros todo el tiempo estamos consumiendo. Y ahora, desde nuestras casas, no en la actualidad, ¿sí? Sino, no hablando específicamente de esta cuarentena, sino que la globalización ha pasado las puertas de nuestras casas. Porque uno desde Mercado Libre, desde estas empresas online, puede consumir todo tipo de cosas, comprar electrodomésticos sin moverse, comprar material de construcción sin moverse. Entonces el consumismo penetró en nuestras casas, lo tenemos a la mano porque está en las computadoras, ya no vemos al vendedor, ¿sí? Y en el producto final, ¿sí? Tenemos consumo. Entonces, el consumismo siempre se ha reinventado. Y ahora sí, hablando de este momento en particular, el consumismo se sigue alimentando en la actualidad, por más que estamos en cuarentena. ¿Qué genera el consumismo? Todo relacionado entre sí. Falta de libertad, porque uno ya depende de, no es libre de sentarse a comer tranquilo, no es libre de consumir lo que realmente quiere, porque hay un ofrecimiento, hay una oferta, ¿sí? Por parte de las grandes empresas, de las grandes industrias, que van acaparando todo. Vamos al caso puntual de McDonald's. McDonald's inició como una casa de hamburguesas rápidas. En la reconfiguración del mundo, ¿sí? Donde ahora tenemos más veganismo por suerte y más vegetarianismo por suerte, en esta reconfiguración McDonald's ahora tiene una oferta de mercadería para vegetarianos y veganos. Entonces la industria del consumo rápido se reconfiguró e intenta abarcar a esas millones de personas que hoy consumen de otra manera, pero sin dejar de lado que es parte de una sociedad líquida, de una sociedad consumista, que empieza a depender de esa oferta. Entonces la hamburguesería de barrio es muy probable que se termine fundiendo mientras McDonald's sigue poniendo un local por cuadra. Y probablemente lo que está consumiendo uno en su barrio o más cerca sea algo mucho más elaborado, más con mercadería mucho más avalable. Entonces desde ese lado hay una falta de libertad. La oferta que nosotros tenemos a la mano
no siempre es la indicada, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que hablar de alimentación saludable. ¿Qué es mejor? Consumir en una verdulería, ¿sí?, donde no sabemos de dónde viene el producto, o consumir mercadería agroecológica de un pequeño productor que se dedica a eso, que cuida la mercadería y que a nosotros nos llega a la mesa con todas las bondades, ¿sí?, del caso, en donde uno puede consumir algo realmente saludable y libre de agrotóxicos. Bueno, yo me quedo con esa. Pero es claro, ¿sí?, que en el consumo general no, ¿sí? Nadie averigua de dónde vino la manzana. Creo que el 1% debe preguntar de las personas de dónde viene, de dónde es el origen de esa mercadería. Y recuerden que las zonas centrales de la Argentina, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, son zonas que hoy tienen un gran centro, un gran epicentro de toxicología. Hay una dependencia del dinero en este consumismo, ¿sí? Se depende mucho del capital, del dinero, de las empresas, de las grandes empresas, pero también uno empieza a ser ya no soberano de su dinero, sino que pone el dinero en pos de otras grandes empresas. Es decir, mi plata, si yo empiezo a consumir la oferta que me brindan, ¿sí?, desde los medios, de las publicidades, etcétera, mi dinero ya es parte de otra cosa, porque yo destino un porcentaje de ese dinero a ese consumo. ¿Se entiende? Muchas veces todo. A ese nivel a veces se llega, ¿no? Y por supuesto esto retroalimenta el cambio climático. Porque cuando nosotros hablamos de estas grandes empresas del consumo rápido, se está produciendo en el mundo un cambio climático a razón de ello, que tiene que ver con el plástico que se genera de esa basura que no se puede reciclar. Y acá hago siempre la diferencia entre dos que están casi enfrentados, ¿no?, que son McDonald's y Mostaza. Bueno, Mostaza ha desarrollado de alguna manera un sistema de reciclaje, es un Mostaza más verde, si se quiere. Lo cual no es tan cierto, porque la mayoría de las cosas que nosotros vamos a tener en la mano, de parte de Mostaza, la mayoría va a la basura general. ¿Sí? Entonces ahí también hay que tener presente que se sigue generando de la misma en menor medida, pero bajo los mismos parámetros, un mercado de la basura. Y todo esto en conjunto lleva a la muerte del planeta, ¿sí? Porque nosotros estamos alimentando un cambio que yo, como digo siempre, y según los mensajes de la ONU, los acuerdos de París, si hacia 2030 no se produce el cambio, lo más probable es que ya no se pueda volver hacia atrás. Y cada vez seguimos más atrasados en estas políticas de cambio sobre el consumo y sobre el cuidado del planeta. Y la pregunta final es, ¿de qué vamos a vivir? Si todo esto que yo dejo acá nos lleva a un consumo de tiempo, un consumo de dinero y una mala alimentación, que está de alguna manera todo representado en una sobreexplotación de los recursos naturales, y cuando digo sobreexplotación es porque ya no hablamos solamente de explotación, porque estamos en emergencia climática. Estamos hablando de sobreexplotación, es decir, un paso más arriba de la explotación. Todo ese conjunto nos lleva a pensar de qué vamos a vivir cuando no haya más nada que explotar. Bueno, esto lo dejo, ¿sí? Espero los comentarios, ¿sí?, ahí en el tablón del Classroom. Nos estamos viendo la próxima clase, sé que están realizando un trabajo, así que por eso vamos a hacer este tipo de intercambio en conclusión, ¿no? La pregunta que les dejo para poner ahí es ¿de qué vamos a vivir? ¿Sí? Cuando todo esto nos lleve a no tener nada. Para pensar. Un abrazo.